¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos mis queridos hermanos y hermanas que nos están siguiendo a través de Facebook. Agradezco grandemente al Señor que se den la oportunidad para que podamos hoy en esta tarde meditar brevemente en la palabra del Señor. Después de haber disfrutado un tiempo de alabanza y haber orado y meditado un poco en los versículos que estamos tomando en cuenta de Proverbios, hoy quiero que podamos meditar en lo que la Escritura nos dice. Hoy por la mañana, mientras meditaba yo en lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiere revelar el día de hoy, pensaba en todas las cosas que nos están aconteciendo, todas las cosas que están alrededor. Pero vayamos a la palabra del Señor en este instante. Quiero que me acompañen en la Escritura al libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo número 30. Marcos capítulo 12, versículo número 30. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Saben? Lo primero que viene a mi mente cuando leo este versículo, ¿sí?, viene a mi memoria aquellos instantes cuando yo conocí al Señor. Conocí aproximadamente a la edad de los 6 años, y cuando llegamos a la iglesia, una de las primeras cosas que empezamos a aprender mi hermano y yo fueron precisamente los 10 mandamientos, ¿sí? En el contexto, si usted puede leer versículos antes, en el contexto de este versículo leemos que un hombre que conocía la palabra de Dios quiso probar a nuestro Señor Jesucristo con esta pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Sí? Porque como sabemos, ¿verdad?, la Escritura nos habla de 10 mandamientos. El libro de Éxodo, ¿verdad?, describe en el capítulo 20 los 10 mandamientos que el Señor dio a su pueblo Israel cuando ellos estaban en el monte Sinaí. De esos 10 mandamientos, para los judíos se desprenden 631 mandamientos más. Pero de esos 10 mandamientos, ¿verdad?, el pueblo judío, conociendo todo esto, este hombre cuando se acercó con Jesús, ¿verdad?, le dijo: Maestro, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante?, ¿verdad? Y entonces Jesús le responde, ¿verdad?, lo que nosotros acabamos de leer, ¿sí? Después de que el Señor le responde, ¿verdad?, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y diciendo que este es el principal mandamiento, acto seguido dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquel hombre que conocía la ley, que conocía los mandamientos de Dios, viene y le dice: ¿verdad has dicho, maestro? Solo existe un Dios, y amarle a Él con todo nuestro corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es más importante que cumplir con todos los ritos y deberes religiosos, ¿verdad? Y sí, esta palabra encierra muchas cosas, pero yo quiero llevarte a meditar en esta hora, ¿verdad?, algo bien importante. ¿Por qué debemos amar a Dios? La pregunta de esta tarde es: ¿por qué debemos amar a Dios? Mira, el día de ayer, mientras veía yo las noticias, escuchaba el mensaje del secretario de salud de nuestro país, y como tú bien sabes, ¿verdad?, ahorita puntualmente toda la sociedad está siguiendo continuamente, ¿verdad?, cada una de las noticias e informaciones que nuestro gobierno nos está dando acerca de la situación que estamos viviendo hoy en día, el coronavirus, ¿sí?, o COVID-19, como muchos lo conocen. Entonces el secretario de salud dijo algo bien importante, y tomé nota de eso y te lo quiero comentar, ¿sí? Él dijo: es de manera, más bien, como sociedad estamos llamados a ejecutar de manera imprescindible, ¿sí?, imprescindible e impostergable las medidas que el gobierno nos ha hecho para combatir el avance del coronavirus en nuestro país. También él mencionó: quédate en casa, porque si te quedas en casa es la única manera en cómo te proteges tú y proteges a todos, y se reduce el avance de este
virus. Ahora déjame decirte algo. Con este contexto en el cual como país y sociedad estamos enfrentando esta situación, la meditación de esta tarde es la siguiente. Cada uno de nosotros estamos siendo informados de las medidas que debemos tomar para poder evitar el avance de este virus en nuestro país. Lavarnos las manos, cubrir nuestra boca al toser y estornudar, y la más importante en este momento, si no es obligatorio que tengas que salir de casa, a menos que sea de vital importancia por cuestiones del trabajo, tal vez tú trabajes, no sé, en la Secretaría de Salud, tal vez trabajes, ¿verdad?, en la Comisión del Agua, o en la CFE, ¿verdad?, donde se nos provee la luz, o tal vez eres parte de aquellos que están proveyendo lo necesario para que el alimento y los suministros no nos falten, pues entonces es necesario salir a trabajar. Pues es de vital importancia, no podemos omitir eso. Pero mira, si como sociedad estamos atendiendo a tan vital asunto que compete a nuestra salud, y eso va a ser un detonante que va a beneficiar a futuro nuestra vida y la de nuestros seres amados más cercanos, ¿por qué entonces no atendemos también de manera más puntual y aún más importante lo que compete a nuestro beneficio para la eternidad? Porque hacemos muchos preparativos. Ante esta situación estamos haciendo muchos preparativos. Compramos gel antibacterial, compramos cubrebocas, nos abastecemos de víveres, de suministros, para poder pasar esta cuarentena, para poder pasar este tiempo en el cual muchos tendrán que quedarse en casa. Otros más tendremos que salir a trabajar, porque hay trabajos en los cuales, ¿verdad?, vamos ganando el sustento de manera diaria. Pero lo más importante, ¿verdad?, a lo que yo te quiero llevar a reflexionar en esta hora, tú que me ves, hermano, hermana, amigo, conocido, incluso a lo mejor alguien te compartió esta publicación y tú me estás viendo ahí detrás de tu celular, de tu tableta o en la pantalla de tu casa. Si es así, yo quiero llevarte a reflexionarte en esta pregunta tan importante. Estamos haciendo preparativos para esta situación, para esta emergencia. Pero ¿qué preparativos estamos haciendo para la eternidad? Porque esta vida que vivimos hoy tiene un tiempo de caducidad. Dice la Escritura, ¿verdad?, en el Salmo número 90, que nuestra vida es comparada a la flor del campo, que dice que nace y crece por la mañana, en la tarde es cortada y ya por la noche se seca. Así es nuestra vida. Es tan fugaz, es tan efímera, es tan corta. Y muchas veces pensamos, ¿verdad?, que la vida que tenemos nos va a durar, cientos de años, cuando realmente lo único que tenemos eterno es nuestra alma. Y sabes, Dios, por medio de su palabra, hoy quiere decirnos, ¿verdad?, la importancia de hacer preparativos para la eternidad. Déjame relatarte una historia. Mira, se dice que una vez existió un rey. A este rey le gustaba su corte y todos sus súbditos, todos aquellos que conformaban el reino de este rey, el rey estaba muy contento con ellos. Pero algo que más le gustaba a este rey, de todos los que estaban en su corte y de sus súbditos, era el bufón. Como bien sabes, ¿verdad?, en tiempos antaños, ¿verdad?, el bufón era el que se encargaba de hacer reír al rey y a toda la corte que estaba con él. Entonces, al rey lo que más le gustaba era ver cómo este bufón lo divertía. Incluso cuando él estaba preocupado con los problemas del reino, este payasito siempre podía hacerle reír. Así que un día el rey tuvo una gran idea. Ordenó que el payaso de la corte se presentara en su recámara real. Y el rey tenía en sus manos una varita de oro para adivinar. Se la dio al payasito y le dijo: amigo mío, cuando encuentres uno que sea más tonto que tú, entrégale esta varita de oro para adivinar. ¿Se puede usted imaginar la escena? ¿Sí? Le dice el rey al payasito: cuando encuentres a uno que sea más tonto que tú, entrégale esta varita de oro para adivinar. ¿Sí? De modo que el payasito comenzó a buscar a uno más tonto que él. Fue por todos los pueblos pequeños y por las grandes ciudades de aquel reino, haciendo preguntas a todo mundo. Mientras tanto, ¿sabes qué? Allá en el castillo, el rey se enfermó gravemente.
Así que mandaron a llamar al bufón, al payasito de la corte, para que volviera a visitar al rey moribundo. Cuando el payaso llegó ante el rey exclamó: hola, amiguito, ¿qué crees? Me voy en un viaje muy pero muy largo, y de este viaje nunca volveré. El rey estaba hablando de su muerte. Entonces el payaso, ¿verdad?, dirigiéndose al rey, le hizo la siguiente pregunta: ¿se ha preparado su excelencia para este viaje? A lo que el rey respondió: no he hecho ningún preparativo. Entonces el payaso tomó la varita de oro que el rey le había dado y se la entregó al rey y le dijo: entonces tengo que regalarle a su excelencia esta varita para adivinar. Al fin encontró el payaso a uno más mentecato, a uno más tonto que él. ¿Qué nos quiere decir esta historia? Que el payaso probablemente era tonto. Con sus bufonadas, con sus tonterías, hacía reír al rey. Pero algo que este payaso tenía, él ya había hecho preparativos para la eternidad, a lo cual el rey no había hecho absolutamente ningún preparativo. ¿Cuál es la moraleja de este cuento? ¿Sabe, amigo, usted que nos está viendo, acaso se ha preparado usted también para este viaje que tiene que hacer? Porque si no se ha preparado para este viaje, entonces, ¿qué cree? Usted tiene un gran problema. Usted tiene un gran problema. Qué molesto es, ¿verdad?, cuando a veces salimos de viaje, salimos de vacaciones y de repente se nos olvidó el jabón, o el champú, o el rastrillo para rasurarnos, o el cepillo de dientes, y tenemos que comprar uno. Pero ¿qué me dice cuando no estamos preparados para pasar a la eternidad? Los preparativos los tenemos que hacer mientras estemos en vida aquí. Mire, nos preparamos para enfrentar el problema que hoy, ¿verdad?, está golpeando fuertemente a nuestra sociedad, a nuestro país y al mundo entero. Pero muchos de nosotros no nos estamos preparando para el día en que seamos llamados ante la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. La Escritura dice que es necesario que todos los hombres mueran y después de esto que comparezcan en un juicio delante de Dios. ¿Sí? Por cuanto eso dice la Escritura, tenemos entendido entonces que después de la muerte hay una eternidad. Hay un lugar a donde nuestra alma va, ya sea a descansar o a ser torturada o atormentada. Quiero leerle lo que dice la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Leo esta traducción en la Nueva Traducción Viviente y me gusta porque las palabras son claras y concisas para que usted pueda comprenderlas. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Él claramente está diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y aquí en este versículo central encontramos la importancia de entender que para hacer esos preparativos para la eternidad nos es necesario que Jesús esté hoy con nosotros. Tal vez usted ha visto infinidad de mensajes, ¿verdad? Ninguna plaga tocará mi morada. Es cierto, ¿verdad? Dios lo ha prometido. Pero lo más importante, porque independientemente de lo que acontezca en estos próximos días, en estas próximas semanas, o en los siguientes meses, porque no sabemos cuánto va a durar esto. Algunos especialistas han dicho que la vacuna pues la van a tener lista tal vez en 8 meses, otros en 11 meses. No sabemos lo que nos depara el futuro. Humanamente hablando, no sabemos lo que nos depara el futuro. El mismo gobierno no está preparado para lo que viene por delante. Imagínense nada más si por un instante la economía colapsa. Si esta situación nos rebasa, lo más importante, ¿verdad?, independientemente de esto que se avecina, lo más importante es que nuestra alma esté preparada para estar en la eternidad con Dios. Eso es lo más vital, eso es lo de vital importancia. En este mundo estamos como peregrinos, como extranjeros, pero cuando estemos en la eternidad, allí es donde nosotros tenemos que tomar nota
para estar preparados y que nada nos falte para estar un día delante de Dios. ¿Sabe? ¿Por qué debemos amar a Dios? Porque esa era la pregunta que en un principio yo decía. Cuando Jesús en aquella ocasión le contestó a este hombre, ¿verdad? Que el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y lo dijo, este es el primer mandamiento, o sea, como diciendo, este es el más importante. Creo yo que debemos de amarlo, porque Él nos amó primero. ¿Sí? Él nos amó primero. La Escritura dice, y cito lo que dice ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Vuelvo a leer nuevamente la Nueva Traducción Viviente, y dice lo siguiente. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en este verso podemos encontrar claramente, ¿verdad? Dios está preocupado por ti y por mí. Por eso es que Él envió a su Hijo, a Jesús. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y fue enviado por el Padre, fue enviado por Dios. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo no tengamos que pasar una eternidad sin Él. No tengamos que atravesar una eternidad en el infierno. No tengamos que atravesar una eternidad en un lugar de tormento. Por eso Dios envió a su Hijo, para que por medio de Él, y ya lo leímos hace un instante, por medio de Él tengamos acceso directamente con el Padre. ¿Sí? Ese fue el propósito de que Jesús viniera aquí en la tierra. Es el propósito cuando tú celebras la Navidad un 25 de diciembre. Es el propósito de que Jesús haya venido aquí a estar entre nosotros para traer salvación y vida eterna a nuestras vidas. ¿Sí? Por eso es de vital importancia, ¿verdad? Sí, vamos a atender las situaciones que ahorita el gobierno y nuestro país está atravesando. Vamos a atenderlo, vamos a ser obedientes. ¿Sí? Si nos piden que nos restringamos, nos vamos a restringir aquí en casa. Pero lo más importante, y eso es lo que yo te quiero llevar a meditar, lo más importante es que tú estés preparado para la eternidad, porque eso es de vital importancia. Hemos escuchado, ¿verdad?, de casos en los cuales en algunos países, como por ejemplo China, Italia, España, y ya ahorita aquí en América, Estados Unidos, ¿verdad?, Brasil, Colombia, y en nuestro país, hay gente que ya está muriendo a causa de este virus. La pregunta es, ¿verdad? La gente muere, pero ¿dónde va a pasar la eternidad? Y eso es lo que nosotros tenemos que cuestionarnos hoy en esta tarde. Mira, te leo lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Dice en esta versión, que es una Biblia de lenguaje sencillo, dice así: la Biblia nos lo dice, nadie es justo, nadie entiende nada, ni quiere buscar a Dios. Todos se han alejado de Él, todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie, quiere hacer lo bueno. Y mira, antes de que llegara el coronavirus a nuestro país, tanto nuestro país como el mundo entero ya estaban mal. La condición del mundo ya estaba mal. Tú lo sabes. Aquí en nuestro país constantemente secuestros, violaciones, feminicidios, situaciones en las cuales, ¿verdad?, la gente no se tienta el alma para asesinar a otra persona. Situaciones en las cuales, ¿verdad?, la gente es desaparecida. Hoy también vemos en las noticias, ¿verdad?, gente que se aglomera, se junta y se meten a robar a los centros comerciales. ¿Sí? Y muchos tal vez con la situación de que pues necesito proveer para mi casa, pero vemos en las noticias claramente, ¿verdad?, que se meten a robar cuestiones de tecnología, pantallas, celulares, artículos electrodomésticos. No es que la gente esté pasando por necesidad, simple y sencillamente ya hay maldad en el corazón de los hombres. Y lo dice la Biblia, te lo acabo de leer. ¿Sí? Dice, nadie es justo, nadie entiende nada, ni quieren buscar a Dios. Todos se han alejado de Él.
Todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie, quiere hacer lo bueno. ¿Sí? Entonces, antes de que el coronavirus llegara a nosotros, ¿sí?, el pecado es la mayor enfermedad que el mundo tiene. Pero yo te quiero decir algo. La cura para el pecado es Jesús. Él es la cura. Cuando nacemos, nacemos con pecado. Y mira, te quiero citar lo que dice el Salmo, capítulo 51. Vamos a buscarlo. Mira lo que dice este salmo. Dice el Salmo 51, verso 5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Sí? Desde el momento en que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron y fueron destituidos de la presencia de Dios, desde ese momento el pecado entró a la humanidad. Y esa enfermedad, ese virus, porque el pecado también es un virus, cuando el pecado está en tu vida, te lleva a hacer cosas que tú nunca imaginaste. Te lleva a hacer cosas que nunca pensaste. Te lleva a corromperte de tal manera que el pecado gana ventaja en tu corazón y en tu mente. ¿Sí? Solo es cuestión de que tú lo comiences a alimentar y el pecado comienza a crecer más en ti. Por eso es que hoy en día, ¿verdad?, para atacar al virus COVID-19, se nos pide que nos lavemos constantemente las manos, que usemos cubrebocas, ¿verdad? O si estornudamos, lo hagamos de la siguiente manera, que evitemos el saludo, mano a mano, de beso o inclusive el abrazo, porque de esa manera nos podemos contagiar. ¿Sí? Bueno, en el caso del pecado, haz de cuenta, nomás es necesario que tú lo alimentes tantito, que tú comiences a hacerlo crecer dentro de ti y el pecado va a empezar a ganar ventaja sobre tu vida. ¿Cuántos no a veces a un clic, ¿verdad?, de la computadora o del teléfono o de la tableta comienzan a ver pornografía y eso comienza a alimentar una situación en su corazón? Los violadores ciertamente no nacieron siendo violadores, pero como ya el pecado estaba inherente en ellos, solamente comenzaron a alimentarlo y eso comenzó a ganar ventaja sobre sus corazones, sobre sus mentes. Igual aquellos que han atentado en contra de mujeres y las han matado, o aquellos que roban, o aquellos que simple y sencillamente, ¿verdad?, se dedican al crimen organizado, es porque una situación ya hay ahí en su corazón. El pecado ya estaba, solamente tenían que alimentar. ¿Para qué? Para que creciera más y más en sus vidas. ¿Sabes? Por eso es que Dios pensó en la cura para esta situación. Aun cuando Dios a la primer pareja la echó del huerto del Edén por causa de su desobediencia, porque el desobedecer también es pecado, déjame decirte. Sí. Ahí te puedo dar una lista, ¿verdad? Y tú lo puedes buscar ahí en el capítulo 1 de Romanos, del versículo 22 en adelante, y hay una lista acerca de los pecados que hay en este mundo. Igual en Gálatas capítulo 5, ¿verdad?, versos 16 en adelante. Ahí lo puedes encontrar. Y te invito a que lo hagas. Pero sabes, cuando Dios pensó en esa cura para el pecado, es por eso que envió a su Hijo. Por eso es que Él nos mostró su amor primero. Y esta es la respuesta al por qué nosotros debemos amar a Dios. Porque Él nos amó primero. Déjame leerte lo que dice Hechos capítulo 17, verso 30. Nuevamente la leo en la Biblia de lenguaje sencillo y dice así: durante mucho tiempo Dios perdonó a los que hacían todo eso, porque no sabían lo que hacían. Pero ahora Dios ordena que todos los que habitan este mundo se arrepientan y solo a Él lo obedezcan. Fíjate bien cómo dice. Dios ordena que todos los que habitan este mundo se arrepientan y solo a Él lo obedezcan. De la misma manera como nos están pidiendo que nos guardemos hoy en casa, de la misma manera Dios te está diciendo a ti y me está diciendo a mí que nos arrepintamos y que lo obedezcamos. Por eso el primer mandamiento
que encontramos es el amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Dios no quiere tener el segundo lugar en tu vida. Dios no quiere tener el segundo lugar en mi vida. Dios quiere tener el primer lugar en tu vida y en la mía. Dios no quiere que el primer lugar lo ocupen nuestro trabajo o nuestras posesiones o nuestra esposa, nuestros hijos. No, Dios quiere tener el primer lugar en tu vida y en la mía. Si tú le das el primer lugar a Dios en tu vida, créeme, Dios entonces va a hacer una gran obra contigo. Dios entonces va a comenzar a transformarte, va a comenzar a cambiarte, va a comenzar a renovarte de tal manera que va a hacer de ti una nueva persona. La Escritura dice, y cito lo que dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, y allí está la clave, permanecer en Él, estar en Él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué crees? Ya pasaron. He aquí, de ahora en adelante, las que siguen, las que nos esperan en el futuro, todas son hechas nuevas. Así que mira, Romanos capítulo 10 y verso 9 y 10 dice lo siguiente. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Qué importante es esto, ¿verdad? Así que te invito a que no eches en saco roto estas palabras que te estoy diciendo. Esto es palabra de Dios. ¿Sí? Tal vez yo soy el medio que Dios está usando para transmitirte este mensaje, pero esto es palabra de Dios. Dios lo dijo y Dios lo está diciendo y lo está repitiendo hasta estos días, porque el tiempo de su venida está cerca. Quiero terminar con la siguiente cita. Dice Romanos capítulo 10, verso 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y el final de este mensaje es este. Dios está allí. Dios está viendo allí donde tú estás ahorita. Tal vez estás viendo esa transmisión. Tal vez alguien te hizo llegar el link, ¿verdad? Y por medio de eso tú estás escuchando este mensaje. Bueno, déjame decirte algo. Uno de los atributos de Dios es que Dios es omnipresente. Quiere decir que tanto está aquí con nosotros, como que crees, está allí contigo también, ahí donde tú estás. Otro de sus atributos es que Dios es omnisciente. Y el atributo de que Dios es omnisciente es que Él conoce, fíjate bien, Él conoce mis pensamientos, pero ¿qué crees? También conoce los tuyos. Y por cuanto Dios es omnipresente y omnisciente, Él sabe, ¿sí? Él está ahí contigo, pero también sabe lo que tú estás pensando y lo que yo estoy pensando. Dice la Escritura, y ahorita lo acabo de leer, dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué crees? Será salvo. Para Dios lo más importante es la salvación de tu alma. No sabemos qué nos deparan estos siguientes días, no sabemos qué nos depara el futuro, pero ¿qué crees? Dios ya lo sabe, Dios ya lo conoce, porque todo esto ya estaba en el plan y propósito de Dios. Dios ya lo sabe. Pero para nosotros que estamos aquí y que tenemos incertidumbre, que a veces no sabemos, ¿verdad?, cómo le vamos a hacer, qué va a pasar con el trabajo, qué va a pasar con los niños en la escuela, porque todas esas preguntas surgen y empiezan a bombardear nuestra mente. No dejes que eso comience a ganar terreno en tu mente. Por eso hoy yo te invito que nos volvamos a Dios. Hoy más que nunca necesitamos orar. Hoy más que nunca necesitamos venir ante la presencia de Dios y reconocer que tenemos falta de Él. Hoy más que nunca debemos de dejar de confiar en lo que este mundo ofrece y tenemos que confiar en Dios. Ya te lo decía yo el jueves anterior, ¿verdad? Es necesario que nosotros practiquemos el hábito de la fe. ¿Pero fe en qué? Fe en Dios. Fe en Dios. Imagínate si tan solo los sistemas de salud a nivel mundial nos dicen que la vacuna la tendrán para unos 8 o 11 meses.
¿Tú crees que podamos nosotros resistir esos 8 o 11 meses estando en casa? La respuesta la tiene Jesús. Él es la cura para la peor enfermedad que hay en el mundo y que es el pecado. Jesús. Así que en esta hora quiero hacer una oración, ¿verdad? Tú que me estás viendo allá, desde tu casa, en tu teléfono, tu tableta, o en una pantalla, o por medio de una computadora, hoy quiero hacer una oración y quiero poner en tu corazón y en tu mente el hecho de que sepas que la palabra de Dios es verdad. Hay muchas cosas de las cuales, ¿verdad? Tal vez en los postreros días, mientras estemos transmitiendo de esta manera, lo estaré meditando contigo, pero está escrito que estas cosas solamente es principio de lo que viene, principio de dolores. Pero yo hoy te desafío a que pongas tu fe en Dios, a que busques a Dios, porque sabes, así como yo lo necesité un día, yo sé que tú también lo necesitas. Y créeme, no es que yo ya no lo necesite, no, lo sigo necesitando todos los días de mi vida, porque todos los días son un desafío. Cuando salgo al trabajo, cuando estoy en casa, cuando interactúo con los demás, yo necesito de Dios, porque Dios es el único que puede hacer de mí una mejor persona. Dios es el único que puede borrar mis pecados. Dios es el único por el cual yo puedo llegar a la presencia de Dios a través de Jesucristo. Así que hagamos una oración. Padre, yo te doy gracias en esta tarde. Te doy gracias porque me brindas la oportunidad por este medio de poder transmitir el mensaje de tu palabra a cada uno de aquellos, Señor, que nos están viendo y nos están escuchando. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que seas tú, mediante tu Espíritu Santo, tocando cada corazón y cada mente que han escuchado esta palabra. Y permitas, Señor, que en sus mentes y en sus corazones sea tu Espíritu Santo trayendo incomodidad y de aquellas cosas que no son necesarias cambiar, que no son necesarias que sean transformadas por medio del poder de tu palabra, nosotros podamos venir y rendirlas delante de tu presencia. Señor, toma el control de toda esta situación, porque ciertamente, Señor, pudiera llegar el momento en que nuestro país pudiera colapsar ante todas estas cosas. Pero confiamos plenamente, Señor. Confiamos plenamente, oh Dios, en que tú eres el Dios de nuestra salvación, que tú eres nuestro Salvador, Jesús. Por lo tanto, encomendamos nuestras vidas y nuestras almas a ti, reconociendo y sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas. Es más, tú ya tienes determinado el momento, aun si así fuera, de que cada uno de nosotros partiera ante tu presencia. Pero Padre, mi oración es también por aquellos que probablemente no han hecho los preparativos necesarios para estar contigo. Te pido que seas tú recordando esta palabra y que de la misma manera, Señor, cuando ellos la mediten, cuando ellos piensen en ella, ellos puedan entonces hacer los preparativos necesarios para poder encontrarse contigo en la eternidad. Padre, gracias porque tú has sido bueno con nosotros y porque hasta este momento podemos decir, hasta aquí nos has ayudado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, agradezco de antemano que me hayan podido abrir las puertas de sus hogares, aunque no estoy ahí físicamente, ¿verdad? Pero a la distancia les envío un saludo. Les deseo de todo corazón, ¿verdad?, que en esta semana a todos aquellos que por necesidad tenemos que salir a trabajar, que el Señor vaya con ustedes. Les dejo esta palabra, dice la Escritura, ¿verdad?, en el Salmo, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. También dice ahí mismo en los Salmos, ¿verdad?, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. De igual forma el Salmo 23 dice, ¿verdad?, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, y tú preparas mesa delante de aquellos que me quieren trasquilar, que atentan contra mí. Quédate con esa palabra, mi hermano y mi hermana. Y amigo o amiga que nos estás viendo a través de esta transmisión, yo te invito a que si tienes una Biblia en tu casa, la abras y comienza leyendo el Evangelio de Juan. A través de ese Evangelio vas a empezar a conocer
a Jesús como el Hijo de Dios. Y eso, mira, créeme, va a ser de vital importancia para tu vida. Solamente necesitas abrir tu corazón y dejar que la palabra de Dios toque lo más profundo de tu ser. Desde aquí te envío un saludo, te bendigo en el nombre de Jesús y deseo, ¿verdad?, de todo corazón que nos sigas a través de esta página. Ya estaremos compartiendo, ¿verdad?, información de vital importancia para que así tú puedas estar atento, ¿verdad?, a algunos comunicados y de igual forma, ¿verdad?, si tenemos el tiempo para hacerlo, algunos devocionales para que tú puedas estar meditando en la palabra de Dios. Te deseo de todo corazón que esta semana sea de bendición para ti y recibe un abrazo de parte de un servidor, Ángel Galán, de parte de mi esposa Erika, mi hija Evelyn, ¿verdad?, que también están apoyándome en toda esta situación y les deseo lo mejor en esta semana. Que tengas también muy buen provecho. Dios te bendiga grandemente.